Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, un evangelio muy cortito, pero que resume en esta segunda semana el accionar de Jesús. Un Jesús que se mueve, allá imagina, ya estamos en este tiempo ordinario, segunda semana del tiempo ordinario. Marcos sobre todo nos presenta a un Jesús, sobre todo San Marcos utiliza en el trasfondo lo que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8, un halaj. Halaj, de ahí viene el halaká, todo esto en hebreo, que quiere decir caminar, caminar. Venían de Yara o Guatabá y busca al hombre. Oye, cáina, ve arriero, vea, oñen botadura, que subí Adán, oñen botadura, Eva, cuña oñen botadura, que lleva o macanea, y entonces ahora que se quieren esconder. Eso es lo que encontramos en el capítulo 3, versículo 8 del libro del Génesis. Pero ñande yara ando huitay, ñande yara, ñande reca, ñande yara joina. Porque esa es la realidad nuestra, queridos amigos. Estaba en la ñande huitay, entonces la ocañicea ñande yara, lleva. O ya pola y bahía, o como neverubina, pero sin embargo después encima, cuando se encuentra que está desnudo porque hizo una cosa negativa, entonces, o cañice, se venían de Yarabe, doy cuase venían de Yarabe, y entonces comienza a buscar, queridos amigos, elementos, así como Adán y Eva buscaron, dice, cubrirse, taparrabos. Esos son aquellos, queridos hermanos, que tienen así problemas, sobre todo en el aspecto religioso, mía, que pega que amó a quien do yujuin da yehicuay la respuesta, que Dios no le responde, entonces la bruja, ve. Esa es una forma de cubrirse con taparrabos, o sea, busca algo para responder a esa necesidad que no pudo solucionar todavía. Lo mismo sucede con la secta, con los protestantes, etc. Entonces, siempre, precisamente en la psicóloga de Beborando, siempre hay algún problema. No me atendió bien porque pega que amó porque no encontró. O si no, la peor vea. Entonces, como sabe muy bien que está haciendo mal ese camino, que no se le está permitido ciertas cosas, entonces, ¿qué hace? Ojo, fundar la iglesia y ve. Sí, vengan aquí se acepta todo, vendar 3 veces, 4 veces, 5 veces, venden de corrupto, donde pegamos, pues sí, aquí todo, Dios es bueno, Dios es misericordioso con todo. Ustedes saben muy bien, queridos hermanos, que el exigente, después de toda curación, dice, vete y no peques más. Es decir, existe un verdadero cambio, queridos amigos. Existe verdaderamente, como nosotros lo decimos en la confesión, ¿verdad? Enmendar, porque es muy fácil robar y después nunca devolver lo que devolviste. El cuarto paso de toda confesión dice justamente después es enmendar lo que te diste cuenta y pediste perdón al Señor y a la comunidad con quien fallaste, ¿verdad? Porque somos pecadores, evidentemente, pero ya cuando apego dice la perdón del Señor, apego dice la misericordia. Mísero corazón con el mísero, con el pobre. Y entonces Jesús ahora está regresando a su casa después de tantas cosas, ¿verdad? Que tan vaya poina. Y de nuevo la gente, ¿verdad? Que viene, se junta. Pero al final de cuentas Jesús tiene tanta gente ni Catuema ni Octarura. ¿Por qué? Y porque está al servicio de su pueblo. Está al servicio de tanta gente. Pero, como siempre, aquí dice, sus parientes se enteran y salieron. Ojo, cayue. Ya, ¿y qué es lo que dicen? Es un exaltado. Queridos amigos, esta es, ¿verdad?
la situación y es un poquitito también nuestra manera siempre de pensar, siempre de actuar, siempre oínla oyapoa, oínla haya, oínla oyaposea la positiva. No, peago pete fulano hoy, peago pea hoy, peago ti político hoy, peago que esto y que aquello. ¿Por qué? Y porque justamente Jesús aquí les está cantando las 40 ya de bella. Pero en realidad el cantar las 40 simplemente es una billetira, pero para que exista una verdadera conversión y para que exista una verdadera sanación. Pero cuando no nos conviene, cuando no nos queremos convertir y no queremos escuchar las palabras de Dios a través de lo que Jesús nos dice, evidentemente que le vamos a tildar, le vamos a poner nombre, cualquier nombre. Tildarlo en este caso de ese es un exaltado. ¿Entiendes? Porque justamente en mi herida. Queridos amigos, entonces pidamos al Señor que nos ilumine, que nos dé la fuerza y sobre todo que hagamos caminos verdaderos de conversión. Que así sea. Que así sea.